aparecido la lesión. Vamos a ver si puede llegar desde atrás Franklin Domínguez, el ganador de la primera mancha, ya que es la sumatoria de las dos, ya te lleva el resultado final. Una vuelta más, un total de 15 la que está pasada la carrera, 14 la que falta. Lo pasó Niño Peña Olivera. Está lesionado, está sufriendo, está lesionado, ahora marcar un montón, una 18-7 para Francisco López, una 18-9 para Rodolfo Ramírez, una 19-1 para Emilio Peña, una 19-6 para Juan Rivera, 18-7, es el más rápido de Militar. El piloto prácticamente ahora venga con Juan Rivera. Oye, entre él y Tercito anda pegando, Tercito es el piloto más rápido. Equipo de Tercito es 18-7 con Rodolfo de Franklin, 18-7-8-9, o sea que Tercito es más rápido. El que ganó la primera carrera, el que ganó la primera carrera prácticamente. Interesante la batalla, Tercito López aprovecha el punto por el venezolano y los dos dominicanos para adelantarse en su posición. Para un segundo, distancia. Para quien correrá prácticamente, ya lo tiene encima el venezolano. Ahora Francisco tiene buen ritmo. Siguiente vuelta, una 18-8 para Francisco López, una 18-8 para Rodolfo Ramírez, una 18-3, el punto más rápido, prácticamente todos. 19-0 para Emilio Peña, 18-8 para Juan Rivera. Viene de arriba y Carlos Ramos completa, pero ya está un poco más buscando el pelotón. Ya no está, Francisco López, segundo lado.
Nada más y nada menos que con Augusto Peña González Rivera con Franklin Domínguez. Yéndose de cuatro. La posición tercero. Acaba con Franklin Domínguez. De la primera banda comenzó una buena parte de la carrera sacada. Para Francisco López, que lo tiene a una distancia de 1 para Rodolfo, 18-9 para Miguel Peña, 18-9 para Juan Rivera. Bastante actividad los primeros 5 en la partida Classic Superbike. Mantiene el ritmo para Francisco López al frente del pelotón de la categoría Superbike. Lamentable que se cayó la primera, pero bueno. No para Francisco más que una victoria, mucha preparación de la categoría. Aunque gane por pico, gana la carrera Franklin Domínguez. Y aprovecha el coche Francisco López y lo pone ahora
ya está segundo. La máquina marcada para jugar supera. Dos vueltas van a faltar, no aptas para Cardíaco. Vamos a ver qué pasa porque Miguel Peña no tiene con qué batallar. El novato Tercito López frente a los veteranos de la Superbike. Ya que se entiende porque baja su ritmo, atendiendo su ritmo, y luego intenta acumular el máximo de puntos para intentarle ganar para tocar un campeonato. Por tanto, un dato, con tanto saberlo, mientras que Tercito López se pone en la medida de todos ustedes como uno de los talentos más prometedores de la moto velocidad de la República Dominicana. El próximo año se le da la oportunidad en la máxima categoría. A la última vuelta, Tercito López. Última vuelta para Tercito López, que lo tiene a 2.9 segundos a Francisco Domínguez, que viene seguido cerca de Juan Rivera, que intentará todo para conseguir más puntos. Lo va a costar. Quiere más puntos para saber